Hola, ¿cómo les va? Yo soy Francisco Pérez, alumno del quinto año de la Universidad Favaloro. Me queda una semanita de cursada y después un ciclo de prácticas el segundo cuatri y ya termino, así que cardiorrespiratorio ya la pasé, ya la estudié, ya la probé. Y me parece muy interesante esto que hacen de preguntarle, no sé si es solamente a alumnos o a quién más, pero de qué es lo que se le viene al alumno que estudia cardiorrespiratorio. Es algo que es muy interesante lo que se le viene, es algo que nutre muchísimo. Y sobre todo que uno empieza a entender también cuál es el rol del kinesiólogo dentro de la salud pública o dentro de la salud en general. A mí siempre enfoco mucho en la salud pública, me parece muy interesante el rol que tiene ahí la kinesiología, sobre todo esta escuela más nueva de la kinesiología y el nuevo rol que se le da post pandemia al kinesiólogo en cardiorrespiratorio. Nosotros tuvimos prácticas desde el primer año, tanto en el verano como durante la cursada, en un montón de hospitales, el Perón de Avellaneda, Evita de Lanús, el Mariano de la Vega de Moreno, Piñero, Pirovano, Suizarreta, el Muniz, Bacareza, Favaloro. Así que pacientes vi, experiencias tuve, ve de todo en la terapia. Y empezando con las preguntas, ¿qué caso me pareció interesante? Me acuerdo, casos sobran, la verdad es que casos sobran, es muy interesante siempre lo que se ve. A mí personalmente siempre me conmovió más el contexto biopsicosocial del paciente, a ver bajo qué contexto le pasan las cosas, por qué está acá, cómo llega acá. Me acuerdo de un pibe de 16 años, un paciente masculino, adolescente, que llega a la terapia intensiva después de haber pasado ya por quirófano igual, porque la técnica que ahora les comento, pero él viene porque le dieron básicamente 7 balazos, 7 u 8 balazos, ahora no me acuerdo con precisión, pero uno de esos me acuerdo que había perforado el pulmón. Entonces se le aplicó un tubo de venamiento pleural, un TAP. ¿Qué es un TAP? Nosotros, ¿cómo funciona el pulmón y la pared costal? ¿No? Nosotros tenemos una pared costal y un pulmón que cuando vamos inspirando se va expandiendo porque acá hay un espacio que, se llama virtual, que es virtual, que se llama la pleura, ¿no? Cuando nosotros tenemos una solución de continuidad, en este caso por un proyectil, por un balazo, le dispararon, se abre el pulmón, queda acá, empieza a entrar aire y es como cuando vos pegas una sopa en la pared, en la que empieza a entrar aire, se despega. Acá empieza a tender a colapsarse el pulmón y se llena ese espacio virtual a un espacio real, pero con sangre y con aire. Entonces nosotros tenemos que sacarlo. Pasa por quirófano, le ponen un tubo de avenamiento pleural, un TAP, que es una tubuladura que viene por acá, al final de las costillas, más por abajo, así cuando expiramos, vamos largando. Eso va conectado a un frasquito. Ese frasquito tiene un sello de agua, una trampa de agua, que permite que salga el aire, pero que no ingrese. Y como estaba intubado, nosotros controlábamos la respiración a través de la ventilación mecánica. Entonces hacíamos que se expanda el pulmón, que vaya drenando esa sangre y que de a poquito el pulmón vuelva entrar en contacto con la pared costal. Eso es un tubo de venamiento pleural, resumidamente, me he explicado muy criollo, ¿no? Pero para que se entienda. Y sí, lo que me parece interesante es la segunda pregunta, es cuál fue el mayor desafío que encontró en trabajar con pacientes respiratorios, y yo siempre hablo de las dos grandes M. Una, a mí yo soy más del área de neuro, no les voy a mentir, que compartimos, y otra que no. La M que no compartimos tanto es el moco. El moco, yo personalmente no curto tanto con el moco, no es tan de mi agrado. Igual te curas de espanto. Te curas de espanto, la verdad, ya hay un momento que aspiras así como si nada y no hay drama. Pero es verdad que suele ser desagradable si son de otras áreas. Y la segunda que me parece que es interesante es que estamos constantemente en contacto con la muerte. Y el diablo no duerme en ese sentido. Puede ser que llegue de urgencia y estés en contacto con un paciente que venías tratando o que ya empezás a vincularte de otra manera, tanto en el paciente crónico que viene a rehabilitarte ambulatorio o el que está internado. Estás constantemente en contacto con la muerte. Yo creo que, por lo menos en mi facultad y por lo que tengo entendido en las distintas facultades, no es algo que se trate mucho. Nosotros tuvimos una clase de tanatología, que es el estudio de los procesos de la muerte o de defunción, pero muy poco, y es algo que es más hablado y no es algo de cómo uno puede batallarlo a través de sus herramientas emocionales, ¿no? No es algo que se trate tanto. Eso que me parece interesante para charlar, para ver cómo se sienten dentro de las prácticas, y que es algo que te curte y te nutre mucho y te educa mucho. Y consejos a estudiantes que recién comienzan a aprender sobre rehabilitación respiratoria es que sepan que
Es intenso, es por momentos complejos, pero si ustedes buscan simplificarlo, entender por qué hacen las cosas que hacen, por qué funcionan las cosas de la manera que funcionan, y buscan esa simplificación de las cosas y después se aprenden lo que son los valores, las presiones y todo eso. Pero tiene un sentido bastante lógico. Así que busquen ese sentido lógico en las explicaciones que le den los docentes, en lo que lean de bibliografía, y de esa manera van a entender, van a formar un criterio de por qué hacen las cosas que hacen y por qué se entiende por qué hay que esperar a un paciente cuando desatura, básicamente. Por qué hacemos las cosas que hacemos en terapia? Y por qué las técnicas tienen un sentido, por qué cuáles ya no funcionan tanto, por qué hay otras que sí. Ese debate que hay dentro de la interna de cardiorrespiratorio es es una área muy interesante. Por momentos puede abrumar un poco la cantidad que es. eh, pero va saliendo. A medida que lo vayan pensando, va saliendo las cosas. No tengan duda en eso. No tengan duda en preguntar y eso que capaz con otra explicación, de otra manera, lo entendés. Después te aprendés los valores, pero por lo menos lo entendés. Y bajo eso podés después entender la terapia, entender la dinámica de la terapia, entender la dinámica con un paciente, entender por qué los valores dan y por qué cuáles me tengo que preocupar y cuáles no. Así que nada, les deseo muchísimos éxitos, muchísima suerte, una muy buena cursada. Me encantó eso que hicieron de las preguntas. Así que nada, nos veremos en un futuro, futuros colegas. Así que nada, les mando un abrazo grande.